pasamos al siguiente tema. Hablando del tema de los abogados. En imagen tenemos pues los pollitos de colores y pues una patrulla que hace alusión a los abogados penalistas. ¿Por qué? A morirme el mismo día. ¿Por qué? Porque México, de acuerdo a una estadística que leí porque hice mi tarea para hacer este podcast, aunque no parezca, México evalúa, documentó que 7 de cada 10 abogados en México el año pasado, en 2024, recibieron algún tipo de agresión, amenaza o cualquier tipo de intimidación por ejercer sus funciones en la defensa de un caso, ya sea del lado de las fiscalías o del lado inclusive de los propios defensores privados y públicos. El tema es, los pollitos de colores hacen alusión al peligro, porque los pollitos de colores, pues, no sé si en otros países les pasa, pero en las ferias de México antes se vendían mucho los pollitos de colores, son pintados, no sé cómo los pintaban la neta, pero te vendían un pollito de colores que lo comprabas, te ibas muy ilusionado con tu pollito pensando que era azul o amarillo y se te moría no, pues amarillos son siempre, ¿verdad? Qué güey. Azul, morado o rosa y se te moría a los 3 días. Y entonces, a eso es la alusión, ¿no? Los abogados penalistas les dicen los pollitos de colores porque cuando toman un caso Se te muere tu... peligroso, se te muere tu abogado a los 3 días. Entonces, la pregunta es aquí para el penalista experto, ¿qué tan peligroso es realmente ser, o sea, fuera del tabú, realmente, qué tanto peligro corre un penalista? En México es peligroso ser abogado penalista y abogado de protección de derechos humanos en general. Y eso sí, está estadísticamente, así como lo dijiste tú, está estadísticamente comprobado. ¿Por qué? Porque obviamente el penalista y el abogado de derechos o la abogada en la materia de derechos humanos pisan muchos callos. O sea, no se refiere principalmente a que, como eres penalista y te metes con traviesos, son los traviesos los que te generan el riesgo. Los principales que te generan el riesgo son las mismas autoridades. O sea, la misma autoridad en el hecho, si eres un abogado que ya te conocen como abogado mediocre, lleva el asunto, feliz de la vida, el MPC es que no te va a ganar y qué bueno que lo lleva. Pero si es un abogado que le sabes y que te conocen, que sabe el derecho penal, ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque no se las vas a dejar tan fácil y es complicado que gane el asunto. Entonces, obviamente hay un riesgo de ambos lados, ¿no? Hay un lado por el hecho de que la misma autoridad genera riesgos hacia ti y en algunos casos, ahí pues eso se recomienda, ya cada quien lleva. Yo, por ejemplo, actualmente, como les dije al principio, ahorita estoy parte de Poder Judicial, aunque estoy en área académica y en la universidad. No lo digo, pero obviamente tengo en mi despacho y litigué. No, nunca tomé y nunca he tomado y espero nunca llegar a tomar alcohol. No sé. También es cierto. Casos de delincuencia organizada, por ejemplo. O sea, yo sí no me meto esos rollos. Afortunadamente nunca llegaron a decirme lo tomas porque conozco a Eduardo Arunto, llegan y que te bloquean, tomas y lo llevan, ¿no? Afortunadamente no. Pero justo hay personas que nos toman sabiendo lo que van, que se arriesgan, sabiendo lo que llevan, sabiendo lo que van a riesgo, ¿no? En ese contexto. Sí es muy riesgoso, pero también por eso tú elegiste, o sea, nadie te obligó a dedicarte al derecho penal, nadie te obliga a dedicarte a derechos humanos. Si simplemente no vamos a decir, tú me voy a dedicar a otro lado, si te metes a familiar o civil también, no falta el loco, exactamente, no falta el loco, no falta la autoridad, no joda, etcétera. Pero sí hay mucho riesgo en el modelo mexicano, pero insisto, no principalmente por los clientes, por las autoridades. Y eso me hace preguntar, ¿recomienda personalmente a los jóvenes que puedan estar viendo esto y que digan, porque su sueño, o mucho cuando entramos a la carrera de Derecho, pues lo que más nos emociona es el modelo penal, porque creo que es el modelo ejemplar de la justicia, ¿no? Insisto, por la influencia de la televisión, por las series, etcétera, y lo que queremos es ser el abogado que logra sacar a alguien del problema penal, de la cárcel, ¿no? ¿Recomienda realmente que los jóvenes, con el contexto actual, se acerquen al derecho penal? ¿O requerimos que se estén acercando? Muy buena pregunta. No, para contestar, déjeme le platico rápido el tema de por qué yo me metí a derecho y me metí a derecho penal. Y ahí nos va a ayudar a esta parte. Voy a resumirlo así, claro. Yo entré a estudiar derecho sabiendo que quería ser penalista. O sea, no me surgió de la carrera. No después de ver carrera, me voy a estudiar yo. Desde antes de estudiar derecho, yo sabía que quería estudiar derecho o que quería estudiar criminología, quería andar en la onda sociológica, antropológica por la criminología. Uno, leía un montonal en ese tiempo no se le llamaba novela negra, novela policíaca, de investigación, Sherlock Holmes y compañía, y pues estaba fascinado yo con eso. La otra, porque afortunadamente, y eso es algo muy bonito para mí,
yo vengo de 2 familias de aquí en Aguascalientes, de los barrios más populares de Aguascalientes, de los más humildes incluso, que era Pedronales y la Colonia del Trabajo, gente del ferrocarril, gente de trabajo duro, y veía el chingo de injusticias a través del sistema penal. O sea, el cómo las autoridades, cómo la policía siempre nos estaba jodiendo, siempre nos estaba revisando, siempre quería sacarnos algo, siempre nos inventaba cosas, a mí, amigos en general. Y veía cómo el sistema penal se utilizaba y se sigue utilizando para controlar a la mayoría de la gente, pero para joderla, no para ayudarla. O sea, el discurso es, te cuido, y por parte se cuida, pero la gran mayoría es tenerla ahí controlar a la banda. Pues simplemente todos los que han desfalcado a México y millones de autoridades en la calle, procesados en la calle con penas que les sustituyen y siguen en la calle y nunca los hacen regresar la lana, o sea, y todos los jodidos en la cárcel. Yo entré a estudiar Derecho Penal por eso y me metí porque creí y sigo creyendo y sigo convencido, a la fecha, a pesar de que ya tengo 22 años que egresé de la carrera, que a través de la defensa, a través del trabajo del derecho penal, puedes ayudar a mucha gente. Eso. Claro, y eso aparte te da lana y qué bueno, porque es lo que te gusta, haces lo que te gusta para vivir y comes, qué padre, qué chingón. Ahorita, en este contexto, diría, dedícate al penal, sí o no, sí, con cuidado. Y con cuidado. O sea, yo me sigo dedicando al penal en este contexto. No he decidido cambiarme. No sé si más adelante me decida cambiarme a vender garnachas o algo, pero ahorita sigo dedicándome al derecho penal, que es a día y sigo hablando como estoy hablando con ustedes ahorita y ante medios y demás. O sea, me pueden buscar en internet, ven mis declaraciones y sigo en la misma dinámica, en la misma línea. Y que de repente me han amenazado y que sí, es algo muy normal, pero aquí sí. Y yo creo que sí es posible y yo creo que hay un ámbito de oportunidad muy fuerte en México, con cuidado y como les decía, en lo que viene siendo principalmente, no sé si así se le llame, pero se puede ver la delincuencia como la delincuencia simple, la del güey que por primera vez delinquió, o el que sigue robando, pero porque toda su vida no habían dado nada para comer y hoy lo está robando, los de cuello blanco, de ese era así. Pero creo que es posible y creo que se puede todavía trabajar. Obviamente tienen que valorar en dónde están. Y que vale la pena. Que valga la pena, exactamente. Hay algunos lugares donde sí de plano diríamos, no, aquí no me voy a meter al derecho penal, ¿no? O sea, yo se los digo, por ejemplo, yo dejé de litigar derecho penal en Jalisco, claro, y no voy a litigar derecho penal en Jalisco. Y no era tanto por los riesgos con los delincuentes, era todo el desmadre que tenemos que hacer con los MP, sí, y la policía. Entonces, hay forma, hay forma, hay maneras, creo que se puede, creo que no hay que desistir, creo que sigue siendo una herramienta, así como teóricamente se le busca que el derecho penal sea una herramienta protectora de derecho humano, creo que para arriba se puede lograr, y sobre todo por eso, porque el derecho penal tiene una clientela principal. Siempre la gente pobre, siempre la gente jodida, y es a la que hay que ayudar, porque es justo la más subida y la más abandonada. Pero yo creo que se podría, yo creo que se puede y hay campos para todo. Eso es de acuerdo a la visión del doctor Eloy, muy respetable. Yo, si me buscan, yo nada más quiero clientes con dinero. No se crean, no. No se vean, pero sí se creen, pero no. Queremos gente que sea inocente, sobre todo. A ver, eso nos lleva al siguiente punto. Seguramente muchos de los que van a vernos en ciertos momentos en este podcast se están preguntando qué se requiere, porque a mí me lo han preguntado mucho en TikTok. Oye, ¿cómo hago mi despacho? Oye, ¿cómo llevo esto? Hoy que el tema es el derecho penal. ¿Qué se requiere actualmente para ser abogado penalista? O sea, para decirse bien abogado penalista, porque hay muchos abogados que no son penalistas, pero están en los tribunales penales. Y no es lo mismo agarrar uno que otro caso y quien tiene el perfil idóneo de ser penalista puro. Claro. O en este caso, el doctor Eloyin. Entonces, aquí, díganos, doctor, ¿qué se requiere? ¿Qué le dice a un estudiante de derecho, a un recién egresado, un aspirante a ser abogado? ¿Qué requiere realmente? ¿Qué estructura para poder decirse abogado penal? Obviamente dejando a un lado que a fuerza necesita capacitarse, especializarse y estudiar, eso es de cajón. Eso es de cajón. Un buen abogado penalista, así como les dije hace rato, platicamos del convencimiento, primero un abogado penalista no puede trabajar solo. Un abogado penalista necesita un equipo interdisciplinario para trabajar. ¿Qué sería? Los grandes, por ejemplo, los grandes despachos del modelo anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos, incluso parte de los sajón en Alemania y demás, que tienen también dualidad, trabaja pues obviamente un equipo de abogadas, de abogados, unos que se dedican, por ejemplo, a todo lo que viene siendo por escrito, otros abogados que se dedican concretamente a ir a las audiencias, a pelearse a las audiencias, obviamente van de la mano, van apoyándose, pero hay alguien que se dedica exclusivamente a buscar la información para dejarla por escrito, las estrategias, y otro que se dedica a
mostradas. Es diferente el que tiene la oratoria para Claro, claro, arma el caso. Hay unos que son muy buenos para memorizar, son muy buenos para buscar información, pero no son buenos para razonar en el momento y exponerlo. ¿Ok? Entonces, de preferencia, si tienes tú, que nos estás escuchando, las dos cualidades, tanto de uno, qué padre, qué bueno, pero no dejes a un lado tener también ese equipo. O sea, finalmente todo ayuda, ¿no? El otro tema, tener especialistas en áreas forenses. Por lo menos tener un investigador o una investigadora, eso sí. A ver, en el tema, ¿dónde se consigue? ¿Una sección amarilla de investigadores para casos penales? ¿O dónde pregunto si yo voy a armar un caso y digo, oye, ¿de dónde sacó un investigador chingón que me va a ayudar a investigar o a contrastar la carpeta del caso que está armando la fiscalía? Porque podemos armar una carpeta espejo, la defensa, y decir, a ver, a mí no me cuadra lo que está diciendo la fiscalía. Entonces reconstruimos con nuestros testigos, nuestras pruebas. Exacto. Ahí, miren, ahorita ya tenemos rato, aunque pues no con muy buenos resultados. Ya tenemos rato que en México están ofreciendo en muchas universidades las carreras en áreas forenses, ¿no? Principalmente la licenciatura en criminología y demás. Luego la vez de criminología no tiene nada, más bien es derecho con criminalística y otro rollo. Pero justo eso, o sea, un investigador es no un abogado, es alguien que tenga función o más, perdón, facultades o conocimientos en área de recolección de información, que puede ser desde hasta un químico, o sea, una química, o sea, no necesariamente tiene que ser un abogado. Pero lo que sí da mucho, justo en el ámbito en que te empiezas a meter, te vas encontrando gente. Ahorita lo dijiste como sarcástico, sección amarilla. Es que sí hay en la sección amarilla. Pero si te metes a la sección amarilla ya encuentras detectives. Pero encontramos de los que encuentran infidelidades, ¿no? Oye, hay algunos. ¿Hierve el esmo? Porque solo pues hay que ver el perfil. Muchas y muchos de los que están ahí ya son personas que trabajaron en fiscalías, ¿ok? Son personas que trabajaron en investigación y que afortunadamente salen y no se van al lado de la delincuencia organizada, porque luego muchos que los corren y saben de ellas se van a cebando, que se van a trabajar. Entonces, ya hay una buena cantidad de policías, que personas que son policías de investigación o detectives o peritos, incluso, que se han vuelto peritos privados y que te ayudan con esa parte. Entonces, bueno, obviamente el estar en contacto va identificando, pero por ejemplo, yo ya con veintitantos años en el área penal, identifiqué perfectamente quiénes podían ayudar. Y cuando en su momento salieron, o incluso hasta yo mismo los saqué, yo los saqué de trabajar. Yo pensé que Yo los saqué de trabajar, por ejemplo, yo iba y los veía ahí bailando y los saqué de trabajar de ahí, ofreciéndole un mejor trabajo acá como investigador privado, ¿no? Ese contexto. Pero sí, hay que buscar porque no hay como mucha formación, pero ahí es donde hay que echarse un clavado a las universidades, a los egresados, a las egresadas, que tienen que ver con áreas no de derecho. No estoy diciendo que el abogado o la abogada que se forma como investigador no sirva, pero es que realmente la abogada y abogado no nos forman para ser investigadores. no puedes hacer dos cosas en el caso también. O estás en lo jurídico, en el tema duro del caso, o estás investigando. Y En cambio, si hay un testigo, ese nombre de pizza, aunque sí sirve que tengas cierto conocimiento, porque pues también sabes por dónde van las pruebas y buscas la prueba. Pero es eso, o sea, tener un espacio multidisciplinario es tener abogado, tener investigadores y tener peritos. De cajón, por lo menos tener una psicóloga o un psicólogo, de cajón. A ver, esto de los temas interdisciplinarios, vuelvo a, que es el que traigo más reciente, el caso de O.J. Simpson. A mí me impresionó que la defensa de O.J. Simpson, que le denominaron el Dream Team, para los del Cebetis o con Alepos, el equipo del sueño, armaron con incluso un abogado que era especialista en evidencias del tema de la sangre. Y fue el que encontró, junto con los peritos, el tema de que tenía un químico, la sangre que se obtuvo de O.J. Simpson posterior a la detención, y que después, por ese químico que usan para que no se coagule la prueba, encontraron diferentes evidencias, que es la que estaba usando la fiscalía, y entonces encontraban que esa sangre tenía ese químico que era para evitar coagulante. Entonces, vemos inclusive temas muy rebuscados, pero volvemos al tema de esta injusticia social, porque un equipo así no lo va a poder pagar cualquier persona, en el caso. Ese es el punto, mira, tú lo estás manejando así. En el caso de O.J. Simpson tenemos 5 abogados que son de 5 despachos distintos. Teníamos 5 despachos que atrás tenían un chingo de abogados. Exactamente, y eran serios, les vuelvo un 5 que dan la cara ahí. El primero que lo representa, que es su abogado toda la vida, pero era para cuestiones mercantiles, económicas. Que era el papá de las Kardashian. Exactamente, el papá de las Kardashian. Y entonces él
empieza a buscar a los demás, incluyendo a algunos de los abogados de los populares, de las causas perdidas y demás. Entonces ahí es donde se empiezan a integrar. Ahora, ¿por qué puedo tener, por ejemplo, un especialista, un abogado que vea los casos específicamente en genética, o el que vea el de la recolección del lugar de los hechos, o el otro que vio específicamente las causas de discriminación contra personas de raza negra? Porque allá esos abogados en Estados Unidos tienen ese tipo de clientes. Un cliente que con llevar un caso tienen para vivir 5 años, te hace rico. Sí, o sea, tienen para vivir 5 años. No necesitan llenarse de casos. Con ese cliente, si saben que te va a pagar, pues te dedicas a puras cuestiones de genética, te dedicas a puras cuestiones de eso. Los que no, por ejemplo, como en un país como México, está muy cañón en contra de eso. Por eso unos se dedican incluso despachos civil y mercantil, tamales los domingos y demás, ¿no? Porque no tienes por dónde. Y también, y sí, sí, o sea, que hasta derecho canónico te ponen, ¿no? Y entonces dice, tejen chambritas y venden tamales los domingos. El asunto aquí es que en México, bueno, y en todos los demás, el caso de hoy simple también es un ejemplo, lo que dijimos, el derecho penal o el sistema penal regularmente va contra la gente pobre. ¿Qué pasa en el modelo estadounidense? En el modelo estadounidense hay mucha gente que se declara culpable. ¿Y por qué se declara culpable? ¿Porque sea culpable? No, porque no tiene para pagar abogado. Porque saben que la defensa pública, por muy buena que sea, tiene un montón de casos y no va a atender su caso adecuadamente. Porque allá no te pagan el perito si no tienes para pagar. Aquí en México sí se da esa opción, allá no. Porque si te vas a juicio y lo pierdes, a diferencia del modelo mexicano, allá sí te cobran el juicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? La mayoría de la gente que no tiene ni para pagar, porque por eso se robó un par de TVs, mejor se declara culpable y se acaba. En cambio, O.J. Simpson, que tenía toda la lana del mundo, pues puede reparar heridos. Simplemente A.J. Simpson le permitieron estar en libertad durante el proceso con una fianza de $10 millones. Nunca la depositó. Prefirió estar encerrado. ¿Y por qué prefirió estar encerrado? Porque si daba esa lana, prácticamente estaba entregando su sueldo como jugador de americano y los ofendidos, las víctimas, podían meterse a la reparación del daño. ¿Qué es lo que hace? Él prefiere quedarse con el dinero y nomás pagarle sus abogados. Y por eso tenían ese tipo de especialización. Y en el modelo americano puedes lograr eso, qué bien, pero es mucho más complicado porque aquí también los estándares económicos son muy distintos y pues ese tipo de delitos no se ven con las esferas altas. Las esferas altas se ven los delitos de cuello largo, cuestiones fiscales, cuestiones fraudes económicas, no tanto homicidios, feminicidios y ese tipo de cosas. Sí, y eso se ve acá, donde los pobres no tienen entonces es más complicado. Ahora, un tema que mucho preguntan, bajo ese contexto, ¿cuánto puede cobrar un penalista por caso? O sea, a ver, alguna vez hemos escuchado siempre la expresión de acuerdo al sapo es la pedrada o la pedrera, pero no creo que sea una métrica válida. Para un penalista, hoy llega un caso, un asunto de homicidio, por ejemplo, ¿cuáles son los parámetros para cobrar el asunto? Realmente no hay parámetros, más bien se han ido gestando como cuando la corte establece una indemnización que dice, no tengo parámetros objetivos, pero yo creo que lo correcto son, dale 4 millones de pesos por indemnización por todo lo que le violentaste, ¿no? No hay un parámetro, sí. Obviamente cuando hay una cuestión económica, sí. Si es un fraude económico, tienes parámetros para decir un porcentaje, por ejemplo. Sí, basados y en la capacidad de recuperación y la otra pareja. Pero en los que no tienen, como los delitos sexuales, homicidios, femicidios, es muy complicado. Tienes sí que ver las capacidades económicas de la persona, lo que está dispuesto a hacer o lo que se necesite hacer. O sea, me refiero a, no ilegalmente, me refiero a si se requieren ciertas pruebas que van a costar cierto tema, tomar en cuenta todo ese tipo de cosas para llegar a esa parte. Hay unos que tienen el estándar de, no, y sobre todo lo he escuchado mucho, ¿no? No, es que, bueno, es que en México, la Ciudad de México, un asunto de esos, mínimo para empezar te cobrarían $1 millón. Digo, sí, pues no estamos en la Ciudad de México, estamos aquí en Rancho Provincia, Aguascalientes, donde ustedes quieran, y pues el despacho de allá que te cobra mínimo $1 millón es el despacho que toda su vida ha estado la mayoría dentro de la PGR y demás, entonces saben mover y tienen amigos y les van a solucionar muy rápido el asunto, más que con el litigio. Entonces, por fuera se lo vale, ¿no? No digo que no se valga, o no, a mí lo hace, también puedes negociarlo y yo voy a ayudarte a esas cosas, claro está, no es ilegal tratar de resolver el conflicto. Pero sí depende mucho, principalmente de la capacidad económica que tenga la persona. Obviamente depende también de la estructura del caso, las necesidades que tenga el caso en materia de evidencia y pues de tu criterio. Yo he llevado casos en los que sí podrías decir, no, pues te cobró muy buena cantidad y otros casos en los que de plano prácticamente lo que se cumplió fue simbólico porque no tenían más la. Que es difícil, yo creo que es algo que le ha tocado al que es abogado de corazón, por vocación, es difícil no tomar casos pro bono cuando creemos en ese sentido de la justicia, ¿verdad? O sea,
todo despacho creo, al menos en mi caso en particular, cuando me llegan asuntos en los que veo cuestiones jurídicas que me parecen tan injustas, pero veo que el cliente no tiene la capacidad pues, para cubrir los honorarios, más en los despachos en los que somos varios abogados, porque también eso es en función de lo que se tienen que cobrar los honorarios, yo creo, ¿no? ¿Cuántos profesionistas están involucrados en el asunto? ¿Cuánto tiempo va a tardar el asunto? ¿Cuántas audiencias vamos a tener que desahogar? Y es difícil no meternos ese gol los abogados de tener que destinar cierto tiempo del despacho de nuestro propio trabajo y descuidar de pronto quizás de los clientes que sí llegan y es complicado, es un dilema de pronto que tenemos los abogados, ¿no? Que no tienen aquellos abogados que no les importa el sentido de la justicia, sino que nomás les interesa la acción económica. Pero entonces, en conclusión, no hay un parámetro para cobrar, no podemos decir, porque por ejemplo en Estados Unidos cobran por hora, aquí no podríamos decir que cobramos por hora, por asunto, tenemos que ver entonces la capacidad del cliente. Yo creo que sí. Y lo complicado que sea el asunto y cuánto tarda un asunto penal más o menos. Si se lleva bien, por lo menos aquí en Aguascalientes que sí se cumplen los términos, pues si te llevas el año en el juicio normal, obviamente ya en apelación en paro, después se lleva hasta 2 o 3 años más. Pero si te van más para allá en otros estados, están tardando hasta 5 o 6 años. Les digo que no están aplicando realmente la regla. Pero fíjate ahorita lo que comentaste. Si hay abogados, y todavía en materia penal y aquí, que te cobran por hora, te cobran por audiencia, o por escrito. Por escrito. De hecho, hay muchos que el sistema oral les dio en la madre por eso, porque ellos cobraban por escrito. Y entonces ya todas las peticiones se hacen en la audiencia, entonces cambias al tema de la audiencia. Y te cobran aunque no se lleve la audiencia, o sea, el solo hecho de haber ido, te cobran la audiencia, aunque se difiera. Ajá, hay pocos que te dicen, ¿sabes qué? Vamos a darte, o me vas a dar una iguala cada mes, pero te voy a llevar todos tus asuntos, no nomás el penal, todos tus asuntos. Pues sí depende mucho del tipo de caso, la capacidad económica y lo que se vaya a hacer. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. En conclusión, se recomienda que sean abogados penalistas, que no le entren a todo tipo de delitos y que sean buenas gentes con la gente que no tiene capacidad de cubrir los honorarios cuando ven que es un asunto injusto, ¿verdad? Porque luego hay asuntos en los que sí se están llevando la pena que considera. Y todo eso se te regresa. Todo eso se te regresa. La mayoría de los asuntos más fuertes que yo tuve en donde se pudo cobrar bien llegaron gracias a asuntos previos Que problemas. no se cobró. A mí me ha pasado también. Que no cobramos y ellos mismos te recomiendan y llega la gente que Sí, siempre tiene una paga, aunque no sea implícita, ¿verdad? ¿eh? Y me da cáncer de garganta es por su cigarro. No, andamos ahí con, bueno, su puro, el de Campeche. Pues esto. Este tema es bueno, doctor. Este tema es mi favorito, creo. Ahí le va. ¿Por la película o por la película? Por el contexto y porque son temas que estoy seguro que a todos nos interesan. Más actualmente. Que yo pillar, hace mucho. Tengo aquí en mis manos, ustedes no lo están viendo aquí, lo voy a subir para que quien quiera usarlo lo pueda usar después de la opinión experta, por favor, de Eloy. Algo creí que quiere usar el contrato para... No. Tengo en mis manos el contrato del señor Christian Grey con la señorita Anastasia Steele. Para los que no sepan, hay una película que se llama Las 50 sombras de Grey y se hizo muy famosa una escena en la que este hombre, Grey, la hace firmar un consentimiento informado, para llegar a un acuerdo de prestaciones, pues ahora sí que cariñosas con ella, pero muy cuestionables. Y voy a leer unas cláusulas. Y se llaman, la verdad, Pero él se llama Anastasia. Sería peor entre Cristian y Anastasio. Pero el tema es, hay ciertas cláusulas, no me pregunten cómo obtuve este contrato, pero lo encontré, cuestionables. Y el tema de analizarlo ahorita es ver si realmente en el contexto actual penal, sobre todo en México, sería válido que imaginemos que hay un encuentro íntimo con una mujer o con un hombre también puede ser, ¿por qué no? O con dos, con tres. Entonces, el punto es que haya un encuentro íntimo, firmaron un consentimiento y posterior a ello derivó en una denuncia por violación, por cualquier tipo de delito que involucre la intimidad, serviría de algo en la defensa del acusado, la existencia previa de un consentimiento de la supuesta víctima. Está interesante el tema. Creo, bueno, primero, pues el tema de cuestiones o encuentros sexuales, sobre todo desde la perspectiva del delito de violación, por ejemplo, y otro tipo, pues el elemento básico es que no existe el consentimiento. ¿Claro? O sea, no se castiga la relación sexual. Por ejemplo, no se castiga la relación sexual masoquista o sadomasoquista o violenta. O sea, se puede. Se puede. Lo que se castiga es
que impongas en contra de la voluntad de la persona en esa relación sexual. Es decir, por ejemplo, el delito de violación, de sostener la relación sexual por medio de violencia físico-moral, se refiere a que la violencia físico-moral es con lo que obligas a la persona a algo que no quiere, que es concretamente volverse objeto dentro del acto sexual. No se castiga entonces la violencia dentro del acto sexual. En su libertad de decisión sexual, todo ser humano puede hacer lo que quiera en su libertad de decisión sexual. Digo, ser humano mayor de edad, claro está. Y cuando pleno sus facultades mentales, claro está también. Morrito aquí, ahorita, ¡ay, le chingando! Puede ser todo el contexto que quiera, pueden ser en pareja lo que gusten. Aquí el tema es justo, yo no sé si en este contexto el contrato, Ahorita vemos. que era, bueno, dejarlo porque primero ella dice así, muéstrame, y ahí te va, y ya después de que vivas el contrato muestras y dices, cabrón, quiero o no quiero, ¿no? Bueno, también el arrepentimiento, ¿no? Puedo firmar este contrato, ese es el punto. ¿Y arrepentirme previo al acto? Eso, o dentro del acto. Bueno, pero A ver, cuidado, no, o sea, obviamente el dentro del acto no significa que todo lo que hiciste es un delito, sería, hasta a la la red de ahí ya no quiero, y ahí donde quiero continuar, ahí sí podemos hablar de esa parte. previo a continuar, voy a permitirme leer de este bello contrato unas cláusulas. Términos fundamentales. Es propósito fundamental de este contrato permitir que la sumisa explore la sensualidad y sus límites de forma segura con el debido respeto y miramiento por sus necesidades, sus límites y bienestar. Después tiene cláusula. Te digo respeto, madrazo. Sí, claro, pero bueno, con el respeto al menos de su consentimiento. A ver, ya va, meja, que ya tire el micro, perdón, pausa. Es que, como dije acá, estoy muy contento, está excitado, ya. Por supuesto, tiene cláusulas sobre que el amo y la sumisa garantizan que no padecen ningún tipo de infección sexual, se van a someter a exámenes médicos para que previo a que empiecen las funciones, pues van a estar libres de cualquier pecado e infección. Por ejemplo, de todo eso no lo veo de manera indebida, es muy bueno, ¿no? ¿Sí? Justo para efectos también de no una consecuencia mayor hacia adelante de que sabías que había una infección, no sabías, no me dijiste, lo ocultaste, etcétera, ¿no? Segundo punto es, las dos partes han discutido y acordado las siguientes prestaciones de servicios y ambas deberán cumplirlas durante la vigencia del contrato. Prestaciones de servicios. Suena a que es un contrato con una cariñosa. Finalmente, la prostitución es una forma de trabajo, una actividad laboral y es una actividad contractual. Aquí hace una aclaración, el amo no llevará a cabo ni permitirá que se lleve a cabo ninguna actividad que pueda herir gravemente a la sumisa o poner en peligro su vida. Lo que ahí yo cuestionaría, por ejemplo, ese tipo de cláusulas o términos, el amo y la sumisa, porque ahí sí, no sé si se puede interpretar que hay una denigración, una violación a la dignidad y volver un objeto, un ser humano. Entonces, por mucho que haya un consentimiento, A ver, pero yo como abogado diría lo siguiente, si me fuera a hacer una defensa diría, es solamente los términos que están refiriéndose, como cuando en el contrato dice, y en lo sucesivo será arrendador y arrendatario. claro, entonces digo yo, pero como abogado le digo primero, mejor quita eso del amo, güey. Sí, Pero ponle pasivo y activo. los abogados del señor Gray eran cuestionables, pero acá el siguiente punto es que después describe el tipo de actividades a las que se va a someter ella, ¿no? Y entonces dice, Sí, es muy explícito, ten cuidado porque estamos en horario familiar. sí, primero, límites infranqueables. Dice, actos con fuego, qué bueno que aclara. Actos se imagina con orina. Actos con agujas, cuchillos, perforaciones y sangre. Actos con niños y animales. Actos que dejen marcas permanentes en la piel. Actos relativos al control de la respiración, o sea, no se vale ahorcar, no se vale ahorcar. Ese marcas permanentes, ¿cómo lo controlas si yo vas a estar dando ahí, madre? Es lo que vemos de los abogados del señor Gray. No eran muy precisos. Sí, porque yo con cualquier rasguñito, con cualquier cosa me deja la marca, ¿no? Ojo, también está prohibida que tengan actividad que implique contacto directo con corriente eléctrica. Tanto, y aclara, alterna como continua. Fuego o llamas en el cuerpo. Entonces, pero luego dice que si se acepta, bueno, no puedo decir todos. No voy a poder decir ninguna. Lo que aquí lo vas a imaginar las que sí se aceptan, lo van a oír para que lo vean. De todos modos. Azotes, latigazos, azotes con vara, mordiscos, pinzas en los pezones, pinzas en los genitales, hielo, es que tiene una escena muy buena con el hielo de esa película. Cera caliente, que volvemos al tema, las marcas permanentes no sabemos, pero el tema es, Regresar a caliente con guardarte de pile ya. ¿No? aquí el señor Gray dice, voy a poner todas estas cuestiones, tú las vas a tener que hacer. Evidentemente el contrato está incompleto porque no veo dónde está la contraprestación. Digo, si el beneficio único va a ser
Entonces, el, Es el placer mutuo, ¿no? Ya, pero por ese lado la contraprestación. no hay un tema económico de por medio, entonces no se puede reputar como prostitución de entrada. Entonces, lo excluimos del ramo de la prostitución. Lo dejamos como un consentimiento informado, una Es una especie de garantía del que va a realizar en este caso de Grey, justo por si la otra parte luego va y dice, me violó. ok. Ahora, Eh, imaginemos el juicio. Esta Anastasia dice, ya estoy hasta la madre del señor Grey y estaba obligada y otros 2 meses a hacerla sumisa. Va y con sus abogados va al despacho de Eloy y dice, quiero denunciarlo porque ya se pasó de lanza y sí hubo violación. Porque yo ya le había dicho que no quería y me amarró y en esos amarres hizo lo que él quiso. Pero la defensa del señor Grey dice, espérenme, aquí hay una evidencia contundente que es este contrato de que ella aceptó voluntariamente todo ese tipo de acciones. ¿Qué pasaría en ese contexto en un tribunal? Hipotéticamente hablando. bueno, podremos pensar mucho de yo llevar una prueba de que la chica estaba medio trastornada al haber dado todo eso, de que lo firmó, que no hay consentimiento y más. Pero suponiendo que sí fue un consentimiento libre y voluntario, vuelvo al tema, creo que hasta donde haya ese consentimiento sería válido y podrías respaldarte con el contrato. Eso es importante. Fuera de ese consentimiento, de ya no quiero, creo que ahí sí no. Porque incluso eso pasado en la realidad. O sea, ¿a qué me refiero? Hay personas que están teniendo relaciones íntimas sexuales, lo quieren, terminan, y entonces el tipo quiere otra vez y ella le dice no, y ¡pum! De todo mundo lo hace. O que dijo por ahí no y No, ahora, por cierto, luego. después sabía no y lo hace. Eso ya es violación. Entonces, es parte de eso. Esto se queda por escrito. Lo otro también es un contrato. O sea, simplemente es una aceptación de vamos a tener relación sexual. A lo mejor no quedó por escrito, pero sí. Pone más en duda la palabra de la víctima el hecho de que exista esto. De sí, no, yo más bien lo grabaría. Y ahí les va. No estoy diciendo te voy a grabar para subirlo a X video ni con el estilo. Ibsen, doctor Eloy. Me refiero, hay un caso muy bueno, muy interesante, que es el caso, se le llamó así popularmente el caso de Caníbal de Rotterdam, en Alemania. Fue hace ya varios años, estoy hablando más de 10 años ya. Lo pueden encontrar en internet la información. Les hago muy resumido el asunto. Un tipo que tiene pues ciertas preferencias, se mete a la dark web, No, pero ¿qué preferencia? ahí va, se mete a la dark web y manda un mensaje así en unos grupos de busco persona que quiera tener relaciones sexuales conmigo mientras me la voy comiendo. Y no en el sentido metafórico. No, regármelo, comiendo, tipo Hannibal, partirlo en pedacitos tipo Hannibal, ¿no? Mientras estamos teniendo relaciones sexuales. Y como siempre hay brota por un descosido, había uno que busco persona que me tenga relaciones sexuales mientras me esté comiendo. Si no me equivoco, pagaba, ¿no? Por él ofrecía una cantidad de dinero para la persona que De hecho, sí se pudiera generar ese contrato, podía ser voluntario sin pagar. Esta persona tiene 3 encuentros previos con 3 aparentemente interesados y que al final dicen los interesados, ¿sabes qué? No, y se van. O sea, nunca los obliga, no los mantiene privados de la libertad. Sal quería hacer el delicioso. Mientras se come a alguien y de repente el cuarto llega y dice, yo quiero hacer el delicioso mientras me comen. ¿Qué es lo que pasa? Acuerdan que sí, pero todo lo graba. Graban desde el acuerdo, o sea, él se previene, graba desde el acuerdo. En su momento creyó que era buena idea. Graba, pues en parte le ayudó un poquito para el juicio, ahorita es a lo que voy. Graba el acuerdo, graba el acto, cuando están en su casa y empieza este tipo a darse sus besucones y le corta una parte del cuerpo al otro y se empieza a desangrar, no digo qué parte, pero se imaginarán, se empieza a desangrar. En el momento en que se empieza a desangrar el otro, el vino le dice, si quieres aquí paro y llamamos ambulancia. Dice, no, Gabo, quedamos en que me comes. Termina desangrado, usaba aire. Contextualizarlos, imaginen que iba a hacerse un hot dog. Algo así. Termina desangrado, se muere antes, ni besitos. Entonces lo que hizo fue cortar el cadáver en pedazos, se lo fue comiendo. Cuando termina de comerse, se le termina la carne, vuelve a aventar, y ahí es cuando ya se pone viva la policía cibernética en Alemania, detecta eso, detecta todos los rollos, se dan cuenta que el otro está desaparecido, etcétera, o se arma todo el merequetende. Pero todo esto quedó grabado. Y en el juicio, algo muy interesante fue, y ahí les platico, en Alemania se creó y todo, y en México la tenemos en el Código Penal, pero rara vez se aplica. Una teoría que se llama la teoría de la imputación objetiva en materia penal, que es para atribuir responsabilidades. Esa teoría de la imputación objetiva es como muy avanzada en el contexto de
por mucho que el tipo penal o que la ley prohíba una conducta, pues las sociedades empiezan a avanzar mucho más rápido que las leyes. Y hay conductas que a lo mejor la ley las prohíbe, pero la sociedad ya las permite. O las permite la propia víctima o las permite la sociedad. Por ejemplo, para que quede más claro, para no hablar ahorita del caníbal, vamos a retomar con él. Y tenemos boxeo con todas las reglas, pues uno de los golpes más importantes del boxeo es generar un knockout. ¿Un knockout qué es? Un traumatismo craneoencefálico y provocar que el cerebro rebote en el cráneo. ¿Y eso puede matar a una persona? Claro que puede matar. Y para eso se pegan esos vacos. Con contrato y socialmente permitido. ¿Cuántas veces se ha matado a un boxeador por eso? ¿Y cuándo se procesa al otro por delito de homicidio? Ni una. Ese es el riesgo socialmente permitido, o el riesgo permitido por la propia víctima, que maneja la imputación objetiva. Entonces acá era lo que maneja el abogado. Dice, espérate, aquí hay un consentimiento consciente en la víctima. O sea, la víctima de manera voluntaria, libre, dijo, y está grabado, güey. O sea, no puedes decir no pasó porque está grabado. O sea, no fue un contrato con firma. Está grabado. Está grabado. El contrato está grabado. La fiscalía dijo, no, pues es muy escandaloso el asunto. ¿Cómo vamos a andar permitiendo que la gente se come entre ellos y cosas por el estilo? Trató de acusar por un homicidio agravado por motivo de canibalismo. La defensa decía, no, lo tienes que absolver por consentimiento de la víctima. Y el tribunal en un primer momento me dio. Y el tribunal dijo, ni es homicidio agravado porque hay consentimiento, pero tampoco puedo decir que hay consentimiento porque pues no, mi sistema jurídico o social no me permite consentir que alguien te coma a otro. Es para darle el estado mental de quien agrediré, exactamente, y la cuestión moral y social. Pero en Alemania hay una figura penal que es el homicidio a petición. ¿Ok? Y esa figura te permite disminuir la pena cuando alguien te pide mátame. Y no tiene que ver con eutanasia. Obviamente ahí entra ese tema también, pero en Alemania se permite la eutanasia. Tiene que ver con uno de que, yo me quiero morir, pero me da miedo darme un balazo, tú ayúdame. Ese es el homicidio de petición. Pues al final lo condenó por homicidio de petición. Claro, por el escandalazo del asunto se apeló y en segunda instancia dijeron, no, cadena perpetua, pero cadena perpetua en Alemania son 20 años. Y se murió el tipo en cárcel, si mal no recuerdo. Pero a lo que voy es, hubo un debate concreto del consentimiento que la jueza, el juez en primer lugar, lo tomó en cuenta. No para absolver en sí, porque ahí ya estábamos hablando de un canibalismo y una muerte como tal, pero que puede llegar a esta parte. O sea, simplemente el hecho de, a ver, pinzas en, y si esas pinzas en generan un coágulo que al final te provoca un infarto y te mueres. Primero, Por ejemplo, ¿no? O sea, pero requería consentimiento. murió haciendo lo que amaba. Claro, murió feliz. No le quitan la sonrisa ni con la necropsia, pero todo acá me refiero a ese tipo de partes. Pero de entrada sí es un elemento que podría ayudar a valorar el tribunal de mejor medida el caso. Entonces, en conclusión, la opinión experta de un penalista es que en el contexto social actual, digo, no yéndonos a escobrado, es recomendable que para encuentros quizás incluso ocasionales carguemos los caballeros en un contrato. No, y no nomás los caballeros, también las damas, o sea, Bueno, pero porque vemos más, es más difícil ver una acusación de un digo, lugar. el escucha raro, Daría, popularmente diría, pues ya casi tengo que hacer, y hasta llegar y decirle, oye, enséñame tu credencial de lector también para ver si no es menor de edad. Bueno, eso sí está bien. Sí, ve por eso, o sea, que podría, se podría. Ahí está Claro que es un riesgo, claro que es un riesgo, o sea, por eso digo, hombres o mujeres enojados, Bueno, entonces, sin importar con quién se metan, la recomendación de un abogado es, no, hagan primero, solo hagan esas cosas cuando estén enamorados, ese es mi consejo, solo, o su pareja, solo con tu pareja y enamorados, pero si no, hagan un contrato, yo les ayudo, les paso aquí March Ortiz en esta, nos comprometemos aquí en esta grabación, el doctor y yo, a que hagamos un formato más viable, más accesible, pues, y adaptado al sistema jurídico mexicano para poder ayudar a la gente a evitar inclusive extorsiones que pueden dar. por ejemplo, también ese tipo de cosas. Sí, pues, lo hemos visto últimamente, ¿no? Que hasta si no te llevan en el Uber a donde tú quieres, te van a Mirafosa o por el estilo. Sí, pero no le pongan eso de las pinzas en allá, no. Ya es cada quien, le vamos a decir, pero yo voy a dejar un espacio. No mal imaginarme, me dan ñaña de frente. No, bueno, es que cada quien. Pero entonces la recomendación es, y primero la conclusión, sí vale un contrato de consentimiento. Es un consentimiento informado, como tú Un dices. consentimiento informado y a toda madre, ya nos resolvió el doctor esto y vale.